Un elemento químico es toda materia constituida por átomos de la misma clase. Es aquella sustancia que no puede ser descompuesta en una sustancia más simple a través de una reacción química. Estos elementos están en la tabla periódica de los elementos. Pueden existir dos átomos de la misma clase, pero al presentar características diferentes y un peso másico igualmente diferente, son del mismo elemento, pero conocidos como isótopos. Todos los elementos de la tabla periódica contienen una configuración electrónica característica. La configuración electrónica se encarga de distinguir en qué parte del átomo del elemento se encuentra el electrón. La configuración electrónica se basa en tres principios. El principio de la menor continuidad, en la que se especifica que los electrones van a ir llenando los niveles de energía dependiendo del nivel de energía que contengan estos enlaces. Tenemos también el principio de la máxima continuidad, en el que se especifica que cuando los niveles están llenos de energía, los electrones se van a dividir entre todos estos niveles de forma equitativa. Y finalmente tenemos el principio de la exclusión de Pauli, en el que se especifica que cada uno de los electrones del átomo va a tener 4 números cuánticos absolutamente sin compartirlos con demás electrones. Cada electrón se identifica por números cuánticos que lo pueden diferenciar. Estos son el número principal, que se refiere al nivel energético que contiene el electrón; el número secundario, que se refiere al tipo de orbital en el que se encuentra nuestro electrón. Este puede ser S, P, D o F. Estas letras se refieren a la forma que tiene nuestro orbital. El número magnético, que se refiere a la dirección de nuestro electrón en su átomo; y el número de spin, que se refiere al giro que da nuestro electrón dentro del átomo. La tabla periódica, también conocida como sistema periódico, es un esquema de todos los elementos químicos dispuesta en un orden de número atómico creciente, en la cual se refleja la estructura de los elementos. Se basa en la ley periódica, la cual establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de forma sistemática conforme aumenta el número atómico. Estos elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, conocidas como periodo, y 18 columnas, las cuales se les llama grupo. La tabla periódica cuenta con 7 periodos, los cuales van de izquierda a derecha y cada uno cuenta con el mismo número de orbitales. La tabla periódica también la podemos dividir en grupos, que estos son cada una de las columnas que conforman la tabla. En Estados Unidos se le dio nombres de acuerdo a números romanos y a letras con A y B. En Europa lo hicieron de igual manera, solamente intercalando estas letras. La UPAC, para evitar estas confusiones, designó a cada uno de los grupos solamente números normales, que van del 1 al 18 de izquierda a derecha. Cada uno de los elementos que conforman a estos grupos poseen características físicas y químicas similares, como por ejemplo en el grupo 1, en donde se encuentran los metales alcalinos. Estos comparten la propiedad de que tienen solamente un electrón de valencia en su última capa, por lo cual estos son bastante reactivos en la naturaleza, y por tal motivo es difícil encontrarlos en la naturaleza sin haber reaccionado con otros elementos. Al hablar de la carga nuclear efectiva, se puede definir como la carga positiva neta que sufre un electrón en un átomo polielectrónico. Como podemos ver aquí en la fórmula, definimos a Z como el número atómico o el número de protones, menos A, que es el apantallamiento, el cual se puede definir como las fuerzas repulsivas que sufre un electrón en un átomo. Para ejemplificar esta fórmula podemos observar la configuración electrónica del sodio, el cual al aplicar la fórmula nos damos cuenta que tiene una carga nuclear efectiva de 1. Ahora, al tomar el potasio como referencia y hacer los mismos cálculos, podemos observar que igualmente tiene una carga nuclear efectiva de 1.
De esta manera podemos entender que los elementos que se encuentran en el mismo grupo tienen la misma nuclear efectiva. Por otro lado, al compararlo con uno que se presenta en el mismo periodo pero en distinto grupo, por ejemplo el calcio, podemos observar que la configuración electrónica de este le da un valor mayor que va a ir aumentando de izquierda a derecha. Radio atómico. El radio atómico se refiere a la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos entre sí. El radio atómico de enlace en cualquier molécula homoatómica es igual a la mitad de la distancia que va de núcleo a núcleo. La electronegatividad es la medida relativa que tiene un elemento de atraer electrones cuando éste forma parte de un enlace químico. Esta aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica, igualmente de abajo hacia arriba. Energía de ionización. Esto se refiere a la cantidad de energía que es necesaria de suministrar a un átomo para arrancarle su electrón más débil. Este proceso es llamado ionización. La afinidad electrónica habla acerca de la facilidad con que un elemento o átomo atrae un electrón. Cuanto mayor sea la atracción entre un átomo dado y un electrón añadido, la afinidad electrónica será mayor. Carácter metálico. El carácter metálico se especifica en los metales, los cuales tienen tendencia a perder electrones y no a ganarlos. Este proceso es llamado oxidación y se da en los elementos del lado derecho de la tabla periódica. Al hablar de las aplicaciones de la tabla periódica, o mejor dicho, de los elementos de la tabla periódica, podemos hacer mención de algunos, por ejemplo, el hidrógeno, el cual en estado líquido es utilizado para la propulsión de los cohetes espaciales, el litio, el cual es utilizado para la creación de baterías, el carbono, al ser sometido a grandes temperaturas y presiones, puede convertirse en diamantes, y de igual manera podemos encontrarlo en el grafito de los lápices. El vanadio es utilizado para la creación de partes automotrices, y el criptón es utilizado para hacer focos incandescentes y, dadas sus propiedades, resulta útil para iluminar las pistas de aterrizaje. El indio puede usarse como recubrimiento electrolítico para evitar el desgaste en piezas de aleaciones anti-fricción. También puede usarse para prótesis dentales y motores eléctricos. El hafnio puede utilizarse para procesadores electrónicos y también para la creación de lámparas incandescentes. El promecio es utilizado para la creación de pinturas para la señalización de seguridad. El radón, por otra parte, es utilizado como lámparas de gas y también puede utilizarse para el tratamiento de tumores malignos. El flúor puede utilizarse para pastas dentales y enjuagues bucales. Al hablar de la tabla periódica podemos enfocarnos en tres aspectos para describir el impacto que ha tenido. Para empezar, al hablar del aspecto económico, podemos poner el ejemplo de el silicio, el cual era utilizado para hacer microprocesadores. Ahora se ocupa el hafnio, el cual es un recurso más rentable y que se encuentra con mayor abundancia en el medio ambiente. Entonces podemos describir que gracias a la tabla periódica podemos conocer de mejor manera las características de ciertos elementos que al utilizarlos nos dan un desempeño mejor y más rentable. A la hora del aspecto ambiental podemos darnos cuenta que así como los elementos son beneficiosos, también representan cierto riesgo. Tal es el caso del azufre, el cual es el principal causante de la lluvia ácida debido a lo corrosivo que es. De esta manera podemos ver que si hablamos de los elementos sintéticos o de los elementos radiactivos, representan un cierto riesgo para nosotros y para nuestra salud. Ahora, al hablar en el aspecto social,
podemos describir la evolución que hemos tenido gracias a los elementos y el avance que estos nos han facilitado.